damos la bienvenida al profesor Esteban Jiménez, a quien agradecemos hoy que esté presente aquí en este momento compartiendo con nosotros en este ciclo de charlas en el Círculo de Periodistas de General San Martín. Así que bienvenido, y bueno, le digo a Jorge Lema, presidente del Círculo, si le quiere dar la bienvenida. Sí, soy Jorge Lema, presidente del Círculo de Periodistas, le doy la bienvenida. La verdad que Viviana Nelly es una de nuestras socias más prestigiosas, así que bienvenidos a todos. Bienvenido, profe, y es un gusto hoy vamos a aprender. Yo siempre digo, con el profesor Jiménez siempre aprendo porque hay muchísimo para aprender, así que bienvenido. Y me gustaría, como para comenzar, saber cuáles son los errores más habituales que cometemos tanto comunicadores como el público en general. Buenas noches a todos, gracias por su presencia y por supuesto la invitación a los periodistas de San Martín en la persona de mi querida amiga Viviana. Bueno, esa pregunta suelen hacérmela en algunas entrevistas respecto de cuáles son los errores más comunes, y yo siempre, se imaginarán que tengo lista la respuesta, que es una especie de tabla de posiciones de los errores muchos de los cuales ustedes mismos detectan, que al ser tan comunes, ustedes son los que dicen, ay, ¿por qué barbaridad? No se puede cometer ese error. Y esa lista está encabezada por el famoso la primer en lugar de la primera, que es el error más común en todos los ámbitos del periodismo, en todas las facetas del periodismo. Ese error de la primer por la primera lo comete el periodista de política, de economía, el de espectáculos, el de policiales, tu cuñado Víctor, tu prima Eugenia, tu amiga Sandra, porque lo dicen todos se caen en ese error, que es lo que hace que vos digas, che, la primera. Primer va en caso del masculino, el primer invitado, el primer caso, pero en el femenino no se debe apocopar. Esa es la palabra de ser la primera. Y yo que tengo no sé si la suerte o la desgracia de tener los celulares de algunos productores de televisión sobre todo. Y más de una vez le mando, che, hay una persona que muy ocupada en decir nosotros les chiques, pero se manda la primer conquista de la sociedad ha sido, no, es la primera, así que a vos te gusta cuidar, expresarse de esa manera, primero aprendí a hacerlo correctamente en castellano. El segundo error de esta lista que yo tengo es una redundancia muy común también, muy habitual, una redundancia que tiene que tiene varias formas, ¿no? Vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, vuelvo a informar. Hace 2 años atrás, hace 3 campeonatos atrás, hace 4 gobiernos atrás. No, cuando utilizás el hace, que te indica tiempo pasado, no es necesario agregar el atrás, y eso lo convierte en redundancia. Hace 3 años, 2 campeonatos atrás, esa es la forma correcta. Hay muchísimas redundancias que están instaladas, algunas como que, digamos que ya las da por admitidas, pero no dejan de ser redundancias, ¿no? Porque ya están instaladas en la sociedad, pero siguen siendo redundancias. El día de hoy, una muy común. Claro, el día de hoy, eso pasó la noche de anoche. En vez de decir anoche, o si querés armar un poquito más la frase, bueno, decir la noche de ayer, por ejemplo, o ayer a la noche, pero no la noche de anoche. Y después están las redundancias, guarda con esto, porque acá sí, si yo les tomara un examen, seguramente los agarraría, como se dice vulgarmente. Yo llamo a las redundancias sutiles. ¿Cuáles son? Y son esas redundancias que no te das cuenta que lo son,
hasta que alguien te lo dice. Y como nadie te lo dice, siguen siendo redundancias sutiles. No son groseras como vuelvo a reiterar o como retrocedió para atrás. Que son las que, por ejemplo, hay una, la número 1, también que yo tengo separada, que siempre lista para esgrimir, que es la que vemos en las calles de Buenos Aires y las rutas del país, cada 2 por 3, cada vez que están arreglando una calle, los muchachos de vialidad, ya sea la empresa o los que están tercerizados, ponen un cartelito muy positivo en el sentido de que nos cuidan, nos advierten. ¿Y qué ponen? Cuidado, zanja abierta. Lo vemos todos los días eso. ¿Puede haber alguna zanja que no esté abierta? Colega también, que no esté abierta. Esa es una. Después hay otras que voy descubriendo, así como con el tiempo, hace muchos años, cuando estaba la guerra de Afganistán, que Estados Unidos había invadido y demás. Un día estaba transmitiendo el corresponsal de guerra de la CNN, el corresponsal de guerra que hablaba en español, y estaba entrando en un pueblo de esos que habían sido recién tomados y había que actuar con precaución porque no sabían lo que le podía venir del otro lado. Y el corresponsal, con todo su temor, su entusiasmo, porque estaban con toda su adrenalina, porque estaba en un momento, dice, tenemos que avanzar con cuidado porque todavía hay francotiradores ocultos. Y yo me sorprendí de esa frase y dije, claro, es obvio que si son francotiradores están ocultos, porque la idea del francotirador es estar oculto. Bueno, y así hay un montón de redundancias que yo llamo sutiles, que la gente no se da cuenta, porque nadie dice, por ejemplo, hay francotiradores ocultos, valga la redundancia, que hubiera sido en todo caso justificado utilizarlo, ¿no? Pero no, directamente quedó, y como nadie dijo en ese momento, che, es una redundancia, queda. Las redundancias sutiles, reitero, son aquellas que vos no te das cuenta hasta que alguien, en este caso yo, te lo digo. Por ejemplo, cuando alguien dice, estás además de los francotiradores ocultos, estás hablando con alguien y te da una respuesta que vos no te esperabas y vos te sorprendes, che, ¿cómo se te ocurrió esa respuesta? No sé, la improvisé de golpe. El improvisar de golpe es una redundancia sutil, no es grosera. No. Vos no te das cuenta. Yo tengo que decirte, o a una compañera tuyo tiene que decirte que es una redundancia. Fui a Australia y me regalaron un boomerang que vuelve. Esas no se puede decir que... Dice un amigo, tengo un amigo que juega al rugby y fue a Australia, yo le había encargado un boomerang y me lo trajo. Dice, no sabés lo que me costó tirar el viejo. El boomerang que vuelve, el boomerang. Se me ocurre una que también es muy común, que es, yo tengo un amigo mío. Ah, claro, esa es de las groseras. Tengo un amigo mío, no le das caso, es un ignoto desconocido. Eso bueno, ¿viste lo que me pasó? Y bueno, eso tenías que preverlo de antemano. O, qué sé yo, hoy escuché declaraciones del que fue ex ministro, ¿te acordás? El que fue ex ministro. El que fue ministro o el ex ministro, hoy es ex ministro. Y si hablamos mal, ni hablar de cómo escribimos. En la escritura... Escribir o hablar. Claro, en la escritura se cometen errores de ortografía, pero en la escritura se cuida un poco más, porque vos, por lo general, cuando haces un texto escrito, por lo general, salvo que estés con WhatsApp o una cosa apurada, vas a releer, antes de enviar,
lo relees y decís, a ver qué puse, ay, uy, me comí esto. En cambio, cuando uno habla, no hay forma de corregir, ni siquiera de copy-pegar, no tenés posibilidad, lo mandaste y se acabó. Por eso que la lengua oral es muy diferente de la lengua escrita. La lengua oral, yo siempre digo que nadie escribe como habla, ni nadie habla como escribe, porque obviamente cuando hablamos lo hacemos de una manera, cuando escribimos, yo tendría que decir en este caso, cuando escribimos lo hacemos de otra manera, porque yo no hablo con barra espaciadora. Entonces nosotros lo que hacemos es, en el lenguaje oral, tiramos a veces, fíjate que la muletilla, digamos, como era, no aparece en el lenguaje escrito nunca. Yo nunca leí a alguien que me ponga, estaba yo, no, pues la muletilla es propia de la lengua oral, y la lengua oral es la que te obliga a vos a, por lo general, lo haces, tirás la frase, y a veces tenés que, o decís, valga la redundancia, porque te diste cuenta que hay una redundancia, pero en la escrita no. Y fíjense qué curioso, que la gente que tiene un poquito de noción y conoce de redundancias y demás, te dice, valga la redundancia, pero jamás escuché a nadie decir, valga el solecismo, por ejemplo, o valga la anfibología, porque no saben, no lo conocen. Entonces, lo bueno es que en afán de corregir la expresión en castellano como corresponde, bueno, conozcamos los errores. Yo estaba dando la lista de errores, había dicho la primer, dije, vuelvo a reiterar, y después está el verbo haber, que es un verbo impersonal. El verbo haber es impersonal porque funciona como auxiliar de los otros verbos. Hemos cantado, habían luchado, habrán visitado, y ahí se conjuga el verbo. Pero cuando funciona como verbo principal, no digas hubieron muchos manifestantes, decir hubo un manifestante o hubo 75.000, porque el verbo haber, cuando funciona como verbo principal, es impersonal, es como llover. Llovió 1 milímetro, llovió 200 milímetros. No llovieron, porque los milímetros no llueven. Se dice llovió 1 milímetro, llovió 200 milímetros. ¿Y llovieron nunca? Sí, en sentido metafórico, se admite que vos digas llovieron las críticas después del partido o llovieron las piedras en la manifestación, por ejemplo. Por ahí, porque no se habla de lluvia literal. Pero por lo general el verbo llover es impersonal. Esos son, digamos, los principales errores, de los más comunes de todos en los medios. Después se me ocurre otra, hablando de llover. Cuando se dice la temperatura, una temperatura, como si se contara la temperatura. Sí, ese de una temperatura me recuerda al otro. Hay otro error que relacionado con un y con una. Es cuando dicen, por ejemplo, vamos a hablar de, ahora viene la fiesta de, digamos, la conmemoración de San Martín, ¿no? El 17 de agosto. Bueno, supongamos alguien dice, bueno, San Martín murió un 17 de agosto de 1850. No, San Martín murió el 17 de agosto de 1850. ¿Por qué? Porque no hay otro para decir un y después hay otro. Ahora, vos querés decir la fecha completa, San Martín murió el 17 de agosto de 1850. O un 17 de agosto. Ahí no estás cometiendo ningún error que afea digamos, la redacción, ya sea oral o escrita en este caso. Acá tenemos una pregunta de Darío, dice, quisiera que expliques, a ver, el buen uso de solecismos y también qué es un solecismo. Y después tiene otra pregunta, dice, dice si después de los 2 puntos se comienza o no con mayúsculas. Y finalmente dice el tema de las acepciones que aparecen en el diccionario. ¿Qué significa? Lo de los 2 puntos, después de 2 puntos, por lo general va con minúscula. Por lo general la norma es salvo algunas excepciones que
En algunos casos puede ser, depende de qué palabra se inicie en el texto. Lo de solecismo, que es una pregunta muy original, muy interesante. Solecismo es una palabra, es un defecto, un vicio, que es de origen griego, la palabra. Viene en griego es soleikismos, y el origen de la palabra es una ciudad turca en la provincia de Cilicia, no Sicilia, de Cilicia, a donde habían llegado los griegos cuando dominaban el mundo conocido. Los griegos descubrieron que en esa ciudad se hablaba muy mal el griego, se hacían construcciones mal hechas. Eso es lo que nosotros hoy descubrimos como solecismo, cuando alguien dice, por ejemplo, me se cayó. Entonces ahí ellos dijeron, bueno, acá, como es la ciudad de Soli, bueno, se va a llamar solicismo el error, y lo conocen de esa manera. Es la falta de concordancia, la falta de concordancia sintáctica, por lo general, ¿no? O no sé, decir hombres y mujeres trabajadoras en lugar de hombres y mujeres trabajadores, porque el plural prevalece en el masculino. Así que el solecismo es un atentado contra la concordancia. Después nos pregunta por las acepciones que aparecen en el diccionario, qué significan en sí. Y me refería a cuando aparece 40 y pico acepción, que está aceptada por el diccionario, que en realidad es como que lo acepta como tal, pero no como algo validero para que se use en uso corriente. ¿Es algo así más o menos? No, en realidad en parte es así. Una palabra, hay muchas, la palabra, no sé, de, por ejemplo, o agua, se me ocurre, tiene un montón de acepciones. La primera, la básica, es define qué es el objeto, o qué es la acción, o cómo es el adjetivo. Y después están las otras, que pueden ser 20 y pico, donde aclara, donde va dando distintas interpretaciones que según las 22 academias de habla hispana en el mundo utilizan esos términos. Entonces, tenés, por ejemplo, palabras que tienen muchas acepciones y que incluso en algunos casos pueden llegar a ser opuestas. Pasa, por ejemplo, pasa con... Yo descubrí viendo al profesor Bustos de España, vos que lo conocés, Guillermo, descubrí, yo no sabía, mirá que considero que sé bastante de cosas del idioma, pero descubrí las palabras autoantónimas. Y me dije, ¿qué es esto de autoantónimas? Y el profesor Bustos explicó, es un profesor de la Universidad Complutense en España, por supuesto, que las palabras autoantónimas son las que en sí conllevan el sentido contrario en sí mismas. Porque una cosa es decir alto, bajo, no hay problema, blanco, negro. Pero otra cosa es utilizar palabras que en sí, por ejemplo, la palabra alquilar es un autoantónimo. ¿Qué es alquilar? Cuando yo tengo un departamento y se lo alquilo a alguien, pero la persona que me lo alquila a mí también utiliza el verbo alquilar. La palabra enervar en el diccionario dice quitar los nervios, sedar, tranquilizar. Y después, Darío, cuando se agregó, como la gente utilizó tanto enervar para, me enerva, me pone nervioso, la academia úsase en algunos lugares de América también con el sentido de... Entonces, esa palabra se auto-opone en sus definiciones. Por eso se llaman autoantónimos. Hay un grupito más de palabras que en este momento no recuerdo, pero que son palabras que en sí mismas, por eso hay tantas acepciones de algunas palabras, y a veces, pero lo que te corrijo, Darío, es que no es que estén mal, si no, no estarían en el diccionario de la academia. Están bien, a lo mejor utilizadas en determinado lugar de habla hispana,
pero conviven en el diccionario con toda la definición. Como el caso de sofisticado, por ejemplo. Ah, muy buen ejemplo, claro. Ahí me acordé de otra, nimio, una nimiedad, es una cosa, pero también es muy grande, nimio. Y sofisticado, como dice Darío, sofisticado, que es algo refinadamente, incluso hasta culto, se puede decir, y también la otra acepción que es todo lo contrario. Ahí está otro ejemplo de autoantónimo, que no digo que lo anden divulgando por ahí, porque les va a costar explicarlo, alguna gente no lo va a entender, pero recuerden, me acordé de la más importante, ahora me acordé, huésped. Huésped, ¿quién es? El que hospeda a alguien en su casa y el que se hospeda en la casa de alguien. Incluso se usa mucho en la medicina, el huésped, el germen o la bacteria que es huésped. Bueno, ahí tenés palabras que son denominadas autoantónimos. Una novedad que no teníamos previsto aprender hoy. Se aprende algo nuevo. Ahí tenemos más mensajes que dice Sandra, en la escritura es importante el uso de los signos y las reglas ortográficas, ¿no? Correcto, la regla. Es la riqueza de la coma. Bueno, la coma, que es la verdad que la riqueza de la coma es imprescindible, ¿no? Hay un ejemplo, vieron que circula por ahí, vamos a comer, chicos, diferente de vamos a comer chicos. Claro. La coma cambia, pero la coma guarda, porque la coma es muy subjetivo, el uso de la coma. En algunos casos, en la mayoría, hay normas para aplicar cuándo va la coma. Y en otros, alguien dice, no, pero yo acá sentía que va una coma, y efectivamente le queda bien esa coma. No, todos sabemos que la coma no va entre sujeto y predicado jamás. Esa es la coma asesina que le llaman los lingüistas, la coma asesina. Nunca una coma entre sujeto y predicado. Viviana organizó esta charla. No podemos poner Viviana, organizó esta... No, salvo que haya una oración aclarativa. Viviana, que tiene relaciones con los periodistas de San Martín, organizó esta charla. Ahí Siria. Pero entre sujeto y predicado, no. Por eso que la coma es imprescindible conocer su uso. Y es muy difícil el uso del punto y coma, que a veces la gente me dice, ¿me querés explicar? Porque yo no sé cuándo utilizar con punto y coma, cuándo coma. La coma no hay problema, es subjetiva y la podés utilizar en muchos casos, salvo los que están prohibidos. Pero el punto y coma, yo por lo general aconsejo utilizarlo cuando en un párrafo determinada extensión ya se usó mucho coma, incluso puede servir para separar conceptos ya vertidos, para separarlos de otros, porque a lo mejor no tienen tanto que ver. Yo en uno de mis libros, en Por Casa Como Escribimos, pongo un ejemplo, pero por supuesto es un texto un poquito largo, que ocupa casi toda la página, donde hablo de un tema determinado, y cuando paso a otro tema, pongo el punto y coma. Pero no es lo más habitual. Aparte, la falta de punto y coma no se nota tanto en la redacción familiar, sino en la redacción periodística, porque los periodistas también tienen yo también tengo de los periodistas de gráfica la tabla de posición, el ranking de errores, ¿no? Los periodistas de gráfica, que no saben diferenciar el sino del sino, que no saben cuándo escribir porque y por qué todo junto, separado, y vos lo seguís a algunos de ellos, los leés siempre y notás que siempre cometen el mismo error, qué sé yo. A veces a uno le da, bueno, en algunos casos los conozco, le mando la recomendación, pero bueno, no es cosa de todos los días, pero los signos muy importantes. Algunos me han dicho por qué no en la academia no dispone a hacer como en inglés, que se utiliza el punto de cierre nada más. Qué sé yo, el castellano todavía conserva ambos puntos, que también tienen sus reglas, los signos de puntuación, cuidado, que el signo de puntuación, la gente no, a veces me dice, se pueden repetir hasta 3, menos el signo de interrogación, el signo de interrogación no se repite. Y yo puedo abrir con un signo y cerrar con otro,
sí, podés saber con un signo, cerrar con otro, siempre y cuando mantengas el orden de apertura primero y cierre primero para respetar la estética. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con los puntos suspensivos, que a veces la gente no sabe que los puntos suspensivos son 3, ni 5, ni 8, ni 10, son 3 nada más. Y si después del signo hay después del punto suspensivo, hay un signo de pregunta o de exclamación, se cierra el signo con su punto correspondiente. Quiere decir que en ese texto puede llegar a haber 4 puntos, ¿no? Los 3 suspensivos y el de exclamación o de pregunta. Sí, es correcto, corresponde. Es decir, todo tiene una norma, todo tiene regla, todo se responde. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la escritura nuestra, ni hablar de las reglas de acentuación, el tema de los años, de las décadas, los 70, los 80, no se dice los 70s, los 80s, se dice los 70 y se escribe 7-0, ni apóstrofo, ni la S chiquitita, no, durante los 7-0 yo trabajaba en tal lugar, listo. Ahí no hace falta poner, y si lo escribís en letra, no digas en los 70s, en los 70 yo trabajaba de tal manera. Acá sumamos otra pregunta. Dale. Claudia, ¿lo que fuera o lo que fuese? Lo que fuera o lo que fuese. No, acá no hay... ustedes saben, vieron que hay una vieja regla, que ha caído en desuso, que decía que los tiempos verbales se conjugaban, se decía, sea quien fuere. Y con todos los verbos igual. Venga quien viniere. Lo traiga quien lo trajere. Lo diga quien lo dijere. Hoy en día, ese es uno de los cambios que dije que estamos... Los cambios que estamos experimentando en el uso del español. Y a lo mejor no nos damos cuenta. Sea quien fuere, sea quien fuere, sea quien fuese. Para el caso es lo mismo. La gente ya ni siquiera repara en venga, que caiga, que el programa cuando surgió el programa de Pergolini, caiga quien caiga. Al principio sonaba que los lingüistas dijeran, no, es caiga quien cayere. Claro, al principio. Después con el tiempo se incorporó, y todos los demás verbos. Nosotros lo decimos ahora, no sé, llame quien llame, decirle que no estoy. Y nadie se raja la vestidura. Les voy a contar 2 cambios más que yo he notado en el uso de la lengua, a ver si están de acuerdo conmigo, porque pueden no estarlo. Esto no es la RAE, soy yo. ¿Ustedes últimamente han escuchado a Larreta, a Santilli, a alguien hablando de la ciudad, diciendo, por ejemplo, sí, porque en la ciudad la actitud de la sociedad hace que... No, ellos dicen en la ciudad, la seguridad, y nadie anda diciendo, ay, qué mal que habla. No, en la escritura no, se escribe la ciudad y la seguridad. Pero cuando vos hablas, vos decís la ciudad, otra más te digo, para que me contestes. La amistad. Cuando vos decís, ay, qué bronca, me peleé con mi cuñado, yo que siempre deseé estar en buenos términos, no, vos decís me peleé con mi cuñado, yo que siempre deseé, no decís me peleé, y alguien te dice algo, alguien te corrige, che, no digas me peleé. No, ¿por qué? Y porque eso es lo que se llama la majestad del uso. Esos son los cambios que producimos de abajo hacia arriba. No que alguien me diga, se dice les chiques mañana, a partir de mañana. ¿Por qué les chiques? No, porque... No, vos querés inclusión, querés incluir a les chiques. Bueno, dales educación, alimento, dale cultura, entretenimiento sano, salud, que tengan toda la vacuna. Eso es ser inclusivo. Pero los cambios que te da lo de la lengua yo recién son de abajo hacia arriba.
nosotros los produjimos. Vos, todos nosotros. No es que nadie nos dijo, bueno, y si decimos de C en vez de C, no. Agujero. ¿No es agujero la palabra? Sí, pero todo el mundo dice el agujero. Enhebrame la aguja. Y alguien le dice al otro, ay, qué bruto, no se dice. No, enhebrame la aguja y va y la enhebra. Yo no, porque no veo nada. Y menos la aguja para enhebrarla. Pero esos cambios son los que yo digo, bueno, che, reconozcámoslo, se los admita. No vamos a escribir la seguridad con acento en la A, ni agujero, no. En la escritura todavía mantengamos la formalidad, pero en la oralidad no habría problema en eso. Bueno, más preguntas. Alcohol, ahí tenés. Mira, la había omitido esa. Alcanzame el alcohol. Alcohol en gel. Nadie dice alcohol en gel. ¿Se fijaron que nadie dice alcohol? ¿Y está mal? No. Son los cambios normales, naturales. Y hay uno. A ver, acá sí les pido la opinión. A ver. Los romanos decían ac ora. Escribían las dos con H. Ac ora. Que significaba en este momento. Cuando los romanos llegan a España y se mezclan con los dialectos que se hablaban en la península ibérica, comienzan a mezclarse las palabras. Y llegamos al castellano antiguo, el castellano de la época del Cid campeador, la época de la obra del mío Cid, que si vos la lees hoy en día, tenés que tener al lado la traducción, porque entendés la mitad de las palabras. Una de las palabras en el castellano antiguo es agora. Fíjense cómo el ahora se transformó en agora. Y para nosotros, ¿cómo es hoy? Ahora. ¿No es cierto? Ahora. Y esto es presunción mía. Yo calculo que dentro de algunas décadas vamos a terminar diciendo ara. ¿Cómo ara? Ay, profesor, ¿qué tiene que ver ara con ahora? ¿Ah, sí? Che, anda, ahora te llamo, Ahora vas a ver, mocoso. Vos no marcás el ditongo cuando decís ahora te llamo. Decís ahora. Dejémoslo con el tiempo. Quizás cuando yo no esté se produzca ese cambio. Pero esos son los cambios. Por eso el idioma, cuando la gente me dice, no, pero la academia es muy retrógrada, el idioma no avanza. No, el idioma avanza. Y la academia registra lo que el idioma le marca. Si no, la academia no estaría a favor de decir presidenta, senadora, concejala, fiscala, peatona. ¿Por qué? Porque la mujer avanzó en la sociedad y la academia dice, bueno, que avance también. Entonces, cuando la academia dijo presidenta está bien, se mezcla la política y surge alguien y dice, viste, la academia es K, porque está a favor de presidenta. No, y después cuando la academia dijo, no, todos y todas, no, se dice todo porque ya incluye el femenino. La academia es anti-K, salieron a decir algunos. No, la academia no es política, no es ni K ni anti-K. La academia transmite, establece lo que la norma, mejor dicho, le da normativa a lo que se usa, a lo que es común. ¿Por qué no vamos a decir presidente, diputada, senadora? ¿Saben quién fue la primera médica argentina? La doctora Cecilia Grierson, creo que se llamaba. Grierson. Yo estoy seguro, me juego, de que cuando se recibió, lo que le costó, pobre señora, lo que le costó ir a la facultad, hacer las prácticas, las pruebas, rodeada de hombres que le decían de todo, pobre señora. La tipa se la bancó y se recibió. Yo estoy seguro que cuando se recibió, al otro día le decían, bienvenida, doctor, buenos días, doctor Grierson. Claro, ¿cómo no lo van a decir si no existía la doctora? Ella lo impuso, comenzaron a haber otras médicas y ya se generó. Hoy a vos no te llama la atención nadie que diga la doctora tal, la doctora cual. ¿Es correcto? Bueno, así pasa con los cargos. Se feminizaron. ¿Y está mal? No. No, pero para mí es la presidente, la vicepresidente.
Está bien, podés llamarlo a la vicepresidente, pero no jodas a los que queremos decir la vicepresidenta, porque es correcto una forma como la otra. De manera que acá, independientemente de la política, ¿no? Cada uno lo dice como quiere, pero son válidas ambas formas, porque la academia lo contempla de esa manera. La academia ha tenido gestos en los últimos años. Ustedes saben, a Darío le digo sobre todo, que él busca las acepciones. La quinta acepción de la palabra fácil, ¿saben cómo decía? Fácil. Mujer que se presta a la relación sexual. Cambió mujer por persona. Cambió mujer por persona. Ahí, digamos, la academia dijo, no, ¿por qué tienes una mujer fácil? Si hay hombres fáciles. Claro. Entonces, lo arregló. Y va cambiando así en otras cosas, adaptándose digamos, a la actualidad, a la sociedad actual. Siempre, yo a veces cuando alguien, digamos que denuestra a la academia, que la desprecia, digo, mira, la academia es como los semáforos en la calle. ¿Viste cómo te joden a veces que justo doblas y se ponen rojos? Tengo que esperar. Pero si no estuviera el semáforo, sería el caos total. La academia es una especie de semáforo de la lengua. A veces nos molesta, a veces nos incomoda, pero si no estuviera la academia, y hablaríamos cada quien como le parece. Hay gente que habla como le parece, de todas maneras. Nosotros tratamos de que no estén en los medios. Por eso, a mis amigos como Vivi o Guille, que es colega docente y es exalumno además mío, la recomendación es siempre la misma. Nosotros estamos dando clases en un instituto de periodismo deportivo y formamos alumnos. Los formamos como para que salgan y transmitan los conocimientos y defiendan el buen uso del idioma, que no tiene por qué ser ni exquisito ni erudito, sobre todo hablándose de deporte y en particular de fútbol, donde el lenguaje es por lo general muy coloquial, hasta si se quiere en algún sentido vulgar, pero vulgar en la aplicación a ese deporte. Pero el idioma se puede mantener siempre bien, limpio, puro y sin contaminaciones. Como otra pregunta, ¿es importante prestar atención a las comillas? Las comillas, ustedes se fijaron que hace unos años las comillas pasaron de la escritura a la oralidad. Vieron que mucha gente dice, sí, preguntáselo a tu cuñado, porque cuando hay una intención determinada, uno lo destaca, cambia el tono. La comilla, hay que tener cuidado porque ustedes saben que en la gráfica hay que tratar de evitar el uso de todo lo que sea resaltar. Están las comillas dobles, las comillas simples, las españolas, las inglesas. Hay que tratar de evitar porque, según los especialistas en gráfica, distrae la atención. Ellos dicen ensucia el texto. Entonces, lo que hay que hacer es cuidarse en utilizarlas solamente cuando sea muy necesario. Las comillas se usan mucho para destacar el nombre. Hoy casualmente en Facebook hay un contacto mío que subió una foto de la revista Caras, creo, donde le hacen una entrevista al Cholo Castañón, al Cholo Gómez Castañón, Oscar. Destaca que en el texto pusieron Oscar Gómez, entre comillas, Castañón. Y esta persona me dice, está mal, iría Cholo, entre comillas, o sea, Cholo, pero no Gómez, que es el apellido de él. ¿Cómo le vas a destacar el apellido entre comillas? Ahí hubo un error de diagramación, y por eso a la pregunta que me hiciste, Vivi, lo de las comillas es para tener en cuenta, siempre hay que tener cuidado, y si es posible no utilizar, salvo que haya un caso, sobre todo yo siempre pongo el caso de, ahora está retirado como boxeador, pero ¿se acuerdan de Juan Martín Látigo Colli? Ese látigo va con comillas porque se destaca dentro del
del nombre y apellido. Pero por lo demás, salvo cuando se reproduce el dicho textual de otra persona. Y a veces, en los canales de televisión, ponen en los graphs comillas, entre comillas, a un texto, y si adentro tienen que destacar otra palabra, ponen comillas simple, una sola. De manera que a veces en la pantalla vos ves doble comilla para abrir, en el medio o en el final, comilla para una palabra, y a continuación doble comilla de cierre. Quiere decir que en el cierre hay 3 comillas, claro, 3, las 2 que corresponden al cierre, y la anterior es la de la palabrita que quieren destacar. Que eso está bien, es correcto, pero a veces llama la atención. Acá también preguntan sobre el dequeísmo. Y el dequeísmo es un tema, de todas maneras, debemos reconocer que el dequeísmo en los últimos tiempos ha ido decreciendo, se ha ido cayendo, ya no es tan común escuchar que alguien te diga, los jugadores de fútbol de una época, de los años 50, 60, 70, solían declarar, pienso de que merecimos ganar, la verdad es de que nos apretaron en el segundo tiempo. Hoy en día debe ser consecuencia de la educación en general, de la formación. Hay jugadores que son casi profesionales, otros están cursando, y no se comete tanto el error de decir, de usar el de que. Al contrario, a veces hay quienes cometen el queísmo, que es el otro, lo contrario, cuando hace falta el de que, che, antes que vengas, avisar, no, antes de que venga. Hay que hacerse la pregunta, ¿antes de qué? O cualquier verbo con de qué. Si en la pregunta encaja el de qué, che, a pesar de que te avisé, llegaste tarde. A pesar de que, ¿está bien? Sí, entonces está bien a pesar de que te avisé. Siempre se hace la pregunta, que es lo más adecuado. Otra de las cuestiones, el nada en las respuestas. Y nada. No. ¿Sabés qué pasa? Eso entra dentro de la categoría de muletilla. La muletilla es la palabra que utilizamos, por eso se llama muletilla, muleta, la palabra en la que nos apoyamos para ir pensando lo que vamos a decir. La muletilla en sí no molesta. Si yo estoy hablando con ustedes de un tema determinado, sí, porque la palabra a veces cambia, pero bueno, nada, tal cosa. Se acabó. Dije nada una vez, no pasa nada. Ahora, si yo a cada rato estoy hablando y nada, y nada, y nada, y nada, no, la muletilla lo que tiene es que molesta la reiteración, por eso se llama muletilla. Hay que evitar, y las muletillas van cambiando con el tiempo. En una época era viste, después fue nada, no es cierto, van cambiando, y hoy en día los chicos van a traer otra, pero la muletilla, si vos la cometés, hasta que vos no te des cuenta que la estás cometiendo, no la vas a poder corregir. El día que vos digas, che, pero yo estoy diciendo mucho, digamos. A ver, estaba hablando con una persona y le dije, mirá, habría que ver, digamos, si nosotros podemos conseguir, digamos que... Dije mucho, digamos. Ahí, cuando te diste cuenta de que dijiste, digamos, comenzó tu proceso de cura de la muletilla. Porque vos te vas a sentir, vas a ser consciente cuando lo digas y vas a tratar de evitarlo. Muchos preguntaron si se pueden conseguir tus libros en PDF, dónde se pueden conseguir. Bueno. Y te cuentes también un poco qué es lo que se viene, porque bueno, tenés otro ahí en sí, parrilla. Buena pregunta. Les cuento. Yo publiqué muchos libros, más de una docena, pero digamos que los más importantes son los últimos 8 que hice con Gran Editora, que es la editorial de los hermanos Maristas. Mis libros, si ustedes me dicen cuál me recomendás, depende. Te puedo recomendar Y por casa como hablamos, te puedo recomendar Y por casa como escribimos. No me animo a recomendarlo porque el libro salió antes de 2010 y en 2010 salieron las nuevas normas de la academia, entonces ya quedó desactualizado. Después tenés Cómo destrozan el idioma los medios de comunicación,
y uno que se llama Viejos y Nuevos Errores en el Periodismo y en el Habla de los Argentinos. Estoy terminando uno que se llama, terminé, lo tengo listo, Hablar bien, escribir mejor, que tiene todo lo... Es como el Por Casa Como Hablamos, pero actualizado al siglo XXI y a la actualidad. Y estoy conversando con 2 o 3 editoriales porque la gente de Gram no puede este año hacer inversiones, y estoy viendo cómo lo edito. Los libros se consiguen en Callao 226, es a 2 cuadras del Congreso, y en algunas librerías de la cadena de librerías Nadir, que hay en varios barrios, pero no te puedo asegurar en cuál seguro. Sé que hay en Villa Crespo, en Once, en Constitución, Nadir. Pero si no, Callao 226, ahí están mis libros. Y vamos a ver, cuando esté publicado el nuevo, les voy a avisar a través de Vivi dónde se puede conseguir, o mejor dicho, espero que sea más fácil de conseguir. Si siempre se dice en contra, ¿se debe decir a favor o en favor? Sí, está bien, pero en lenguaje coloquial la palabra contra tiene más fuerza que otra expresión que equivalga. Ese tipo de preguntas tiene que ver con el lenguaje coloquial, que no tiene tanta normativa que digamos, porque hay muchos, ustedes no saben, les voy a mostrar algo. La Academia Argentina de Letras, la Argentina, publicó hace unos años un diccionario, a ver si sale bien, Diccionario de la Lengua de la Argentina, que tiene, no les exagero, no quiero mentir, 700 y pico de páginas. Miren que es gordo. Sí, se ve. Acá están muchos de los términos que no están en el diccionario, pero que la Academia los reconoce como válidos en la Argentina. Que algunos están en el diccionario, pero otros son propios de nosotros. ¿Y está mal utilizarlos? No, es correcto, siempre que esté avalado por el Diccionario de la Lengua de la Argentina. Para que sepan que no siempre tiene que estar todo en el RAE. En el RAE está lo que es, digamos, formal y correcto. Pero vos podés decir, ahora se me escapa algún término, pero por ahí la otra vez busqué. Acá nos agregan uno que dice voy de o voy donde. Ese es un defecto que se llama italianismo. Ajá. ¿Por qué? Porque en italiano, ¿cómo dicen? Voy a lo de Viviana. Vado da Viviana. Da, que se transforma en de. Entonces, los italianos inmigrantes del siglo pasado decían, voy de mi hermano, voy del médico. Hoy en día se considera vulgar decir voy del médico. Se dice voy al consultorio del médico o voy al médico, voy a ver al médico. Pero ese error, digamos, está bastante corregido igual. Es como el dequeísmo, ya casi no escuchás a nadie decir. Se escucha a alguien, voy de mi tía, por ejemplo, decir que es muy, muy, muy común, pero no es correcto. Tenemos otro que dice, y cuando uno expresa, a ver, Eugenia, cuando uno expresa, por ejemplo, y como yo digo siempre, ¿es correcto? Y como yo digo siempre. La frase, bueno, esa frase tipo muletilla, sí, bueno, hay gente que dice, sí, porque como decía mi abuela, o como yo digo siempre, eso no está mal. Lo que está mal es que alguien diga, mira, yo con la honestidad que me caracteriza, no, nunca digas con la honestidad, nunca te autocalifiques de honesto o de honrado, no se dice, se dice... Sobre todo si sos político. Reitero, el lenguaje coloquial, pero fíjate que nadie lo va a decir en un discurso o en una locución. ¿Reconto o recuento? Recuento. Reconto es el italiano, recuerdo. En italiano, un racconto. En italiano no, un racconto es contar. Claro, pero contar algo que viviste. Raccontar el verbo. Un dicho que dice.
correcto? Ahí habría que evitarlo. En realidad, ¿sabés qué pasa? Para no decir un dicho que dice, habría que decir un dicho que reza. Claro. Y el reza no te lo van a entender todo, queda medio... Otro día hacemos otro Zoom y hablamos de los dichos nada más, Vivi. El origen de los dichos, los mal traducidos, los que se han deformado. Eso da para una charla entera. Acá agregan otro horario de 19 a 20 horas. ¿El horas sabe más? Si pones horario, sí, 19 a 20. Claro. Atendemos de 10 a 20 horas, estaría bien, sí. Nunca, lo que sí, nunca pongan atendemos a comenzamos a las 18 horas. Si vos pones a las, no pongas horas. Se supone que es horario, no hay otra cosa. Empezamos a las 18. O viernes 4, 18 horas, ahí sí. Y horas, si lo van a escribir, horas, se abrevia con la H sola, sin punto y a un espacio del número. Sin punto y a un espacio del número. Y si son horas, lo mismo. La H indica horas también. Sin la S. Sin la S. Una consulta. En ese caso, ¿no puede confundirse con la abreviatura altura en matemática? Y no, pero es muy poco habitual. Salvo que estés hablando de matemáticas o sea un curso de matemática y tengas que poner para diferenciar. Pero no, por lo general no se da. A mí me encanta y me quedaría horas escuchándolo y siempre se aprende algo nuevo. Me gustaría sumar a todos a que lo encuentren también en las redes y desde allí compartan la información y todo lo que va publicando, que es muy nutritivo para nuestra lengua, así que... Yo en Instagram, publico en Instagram casi todos los días una plaquita con algún consejo, alguna corrección sobre alguna escritura, pronunciación, armado de frases. Mi Instagram es el profe Jiménez _ el profe Jiménez _ todo junto. Ahí se adhieren, me siguen y a veces alguna consulta me hacen también por ahí. Yo saludo a Darío que me agradece. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, a los que estoy viendo, que son unos cuantos, que están desde la primera hora, y a todos los que están, que se unieron hoy desde Tucumán, Zárate. Zárate, bueno, Tucumán no sabía lo de Tucumán, Creo que me tengo muchas dudas, si algún día sale algo, aprender a improvisar al aire. Esa es mi intriga, esa es mi desesperación, porque no soy locutor, soy solamente un conductor de un programa que trato de hacerlo cada día y ir mejorando cada día, ¿no? Pero bueno, aparte lo hago con mucha pasión, ¿no? Y estoy todo el día tratando de aprender algo. Básicamente leer mucho, leer y cargarse de léxico, hay que llenarse de términos. Pero leer y no decir lo voy a usar, no, incorporarlo. ¿Qué significa esto? Tal cosa. Y te queda como lo digo yo, en el disco rígido. Y en el momento de utilizarlo, el mismo disco te lo va a mandar, te lo va a hacer reproducir. Pero no es nada fácil, pero bueno, pero es importante. Imagínate, cuando, por ejemplo, Olmedo, por ejemplo, como humorista, era el rey de la improvisación, ¿o no, Guillermo? Como porcillaba. Claro, que sacaba de la galera todo el recurso que había cargado seguramente antes, en su momento de... Mire, una vez fui a una grabación de Olmedo cuando estaba en Canal 9, cuando hacía el Mano Santa y toda esa historia. Me llevó yo trabajaba ya en Canal 7 hace muchos años, y me llevan, ya él me conocía, a mí me había visto en lo mío con Gerardo y demás. Entré al estudio y lo buscaba Olmedo. ¿Dónde está Olmedo? Allá, me dice, allá. Y había un escenario con una mesa y estaba Olmedo sentado
así, durmiendo. Estaba durmiendo. Largos minutos, 15, 20, 25, media hora. Yo mientras conversaba con Hugo Sofovich, que en esa época era el que le escribía. Bueno, al rato, se graba, y Olmedo hizo esto. Y era el Olmedo que todos conocimos. Alegre, dicharachero, chispeante, ocurrente. Porque él y ya tenía la letra sabida, el concepto sabido. Y entonces ahí Fernando improvisaba lo que tantas veces nos hizo reír a carcajadas. Por eso, bueno, interesante tu pregunta, en el sentido de que la improvisación es un minuto, un segundo al aire, pero es mucho tiempo fuera del aire, cuando estás en reposo, mucha lectura, mucha concentración, mucho analizar, mucho ver otros programas, ver cómo hacen. Hay que aprender de todo, de lo bueno y de lo malo. Hay que ver a todos los conductores. Muchísimas gracias. Tenés un amplio vocabulario, nunca te vas a quedar en un bache. Bueno, agradecemos a todos los participantes, y en especial con el profesor. Decirles que nos encontraremos de acá a 15 días para tener otro encuentro, también con algún profesional que nos aporte sus conocimientos. Así que, profe, muchísimas gracias. A vos, Vivi, un beso grande para tu gente, para Lema, gracias a los periodistas de San Martín, y a todos ustedes, amigos, gracias por asistir, y síganme en Instagram y háganme las consultas que crean necesarias.